Saben hay momentos en la vida pública estadounidense que no vienen acompañados de sirenas ni de pancartas de última hora, pero que sin duda deberían. Lo que ocurrió esta pasada semana con el vicepresidente J.D. Vance fue precisamente uno de esos momentos. Quiero que se queden conmigo aquí porque esto no se trata simplemente de una entrevista incómoda. Ciertamente no se trata de un fragmento de sonido aislado. Esto se trata del futuro fundamento de cómo este país transfiere el poder. La noche del viernes 26 de junio, Bill Maher miró a los ojos al vicepresidente en funciones de los Estados Unidos en televisión nacional y le hizo una pregunta fundamentalmente simple. ¿Reconocerá una derrota electoral si pierde? Piensen en eso profundamente por un momento. Y se solía ser el tipo exacto de pregunta que nadie necesitaba hacer porque la respuesta era tan asombrosamente obvia que habría sido vergonzoso incluso sacarla a colación en el discurso político formal. Pero Maher la hizo de todos modos. J.D. Vance, el hombre que la mayoría espera que si el candidato republicano indiscutible en 2028 no pudo obligarse a decir que sí. En su lugar, se rió nerviosamente, se movió incómodo en su silla y dijo, aquí es probablemente donde te voy a perder. Amigos, esa respuesta les dice infinitamente más sobre hacia donde nos dirigimos como país que cualquier discurso político muy pulido o un mitin de campaña ruidoso. El espacio de análisis político ya ha documentado ampliamente cómo Vance ha estado empaquetando silenciosamente la negación electoral como un argumento de la primera enmienda durante meses. Y esa es exactamente la estrategia que ejecutó en el programa de Maher. Pero aquí está lo que hace que esta realidad sea mucho más grande que una sola entrevista nocturna. Justo el día anterior, Vance estaba de pie dentro de la biblioteca presidencial de Richard Nixon, diciendo cosas que deberían helar la sangre a cualquiera que se preocupe por la responsabilidad estructural en el gobierno estadounidense. Volveremos a eso en detalle porque esos 2 días consecutivos pintan un panorama aterrador que cada estadounidense necesita ver con claridad. Permítanme darles el contexto completo porque el tiempo importa inmensamente en la política. Siempre ha sido así. El jueves 25 de junio, J.D. Vance visitó la biblioteca presidencial de Nixon en Yorba Linda, California. Estaba allí ostensiblemente para promocionar su nuevo libro, Communion, que detalla su conversión personal al catolicismo. Pero la conversación rápidamente se desvió hacia el legado de Richard Nixon, y lo que Vance articuló fue extraordinario. Le dijo a esa audiencia que Watergate, si ocurriera mañana, sería una simple historia de noticias de 12 horas. Continuó afirmando que la idea misma de que eso hiciera querer a toda una presidencia era una locura. Luego, en un movimiento de profunda audacia retórica, se comparó directamente con Nixon, señalando que ambos fueron senadores jóvenes, ambos vicepresidentes, ambos autores de libros, más vendidos y ambos intensamente odiados por los medios de comunicación. Sus palabras, no las mías. La noche siguiente, menos de 24 horas después, Vance entró en CBS Television City en Los Ángeles para sentarse con Bill Maher en real time. Se convirtió en el primer vicepresidente en funciones en aparecer en ese programa específico. Este no era de ninguna manera un lugar amigable o aislado para la administración. La audiencia de Maher se inclina fuertemente hacia los independientes políticamente curiosos y comprende el tipo exacto de votantes indecisos que realmente deciden las elecciones competitivas. Por lo tanto, lo que Vance decidió decir allí tuvo un peso político mucho mayor que cualquier cosa que pudiera pronunciar en Fox News o en un mitin hiperpartidista. Todo esto se estaba desarrollando
mientras los ataques militares estadounidenses contra objetivos iraníes se intensificaban rápidamente en el estrecho de Hormuz, mientras Irán tomaba represalias activamente y mientras el frágil alto el fuego que el propio ayudado a negociar en Sueza. Apenas unos días antes se estaba desmoronando visiblemente. Se suponía que él era el diplomático principal de la administración en la crisis de política exterior más peligrosa de toda esta presidencia. En su lugar estaba en Hollywood, haciendo una gira de libros calculada. Eso les dice todo lo que necesitan saber de las prioridades ejecutivas actuales. Repasemos exactamente lo que Vance dijo en ese programa, porque los detalles tácticos importan mucho más que los titulares sensacionalistas. Primero, consideren la pregunta electoral. Maher dijo a Vance directamente que su voto estaba activamente en juego para 2028. Señaló que si los demócratas siguen avanzando hacia el socialismo democrático, podría considerar genuinamente votar por los republicanos. Pero luego Maher planteó su condición innegociable definitiva. Afirmó que bajo la administración de Trump, solo se tienen dos resultados binarios. Una elección es una victoria, o el otro bando hizo trampa. ¿Why ese paradigma tiene que detener? Le preguntó, Vance directamente si traería al partido de vuelta al centro, donde los bandos perdedores reconocen las elecciones. La respuesta de Vance fue una evasión absoluta. Dijo, no creo que no debamos considerar las elecciones, pero no creo que eso sí lo que está pasando. Luego, inmediatamente se desvió hacia las empresas de tecnología que censuraron información en 2020, replanteando por completo la cuestión existencial de la negación electoral en un debate seguro y trilado sobre los agravios en las redes sociales. Maher no se creó el desafío y le dijo a Vance que iba a recibir una gran palmadita en la espalda cuando regresara a la Casa Blanca. Segundo, miren el discurso sobre Irán. Vance afirmó que el programa nuclear iraní estaba funcionalmente destruido. Cuando Maher presionó y preguntó cómo el público podía verificar eso, Vance no citó ni una sola pieza de inteligencia verificable o evidencia empírica. Tercero, cuando Maher lo presionó sobre si las operaciones del Servicio de la Ley de Inmigración o fue control de aduanas estaban yendo demasiado lejos, Vance esquivó el abuso estructural por completo, afirmando que no se puede ejecutar una operación de aplicación de la ley de esa magnitud sin crear situaciones que se ven mal cuando se graban. Se negó a reconocer ni un centímetro de exceso sistémico. 3 preguntas separadas, 3 oportunidades distintas para una honestidad absoluta, y las 3 veces eligió deliberadamente el cálculo político cínico en lugar de la franqueza auténtica. Miren, yo entiendo lo que es sentarse en esas silas. Sé exactamente qué se siente cuando alguien te lanza una pregunta devastadoramente difícil en televisión nacional y sabes que decenas de millones de personas van a juzgar tu respuesta inmediata. Pero la lección definitoria del liderazgo es que los momentos que realmente dan forma a tu legado no son aquellos en los que ofreces una respuesta ingeniosa y evasiva. Son aquellos en los que ofreces una respuesta honesta. Cuando se le preguntó, Vance consideraría una elección un sí simple y definitivo. No le habría costado absolutamente nada con cualquier votante que realmente se preocupe por la salud institucional de este país. Incluso podría haberle ayudado enormemente con los independientes, críticos que representa Maher. Con todo, no pudo hacerlo porque tiene un miedo fundamental. Hay una base política a la que se le ha enseñado sistemáticamente a creer que perder es matemáticamente imposible. Eso no es astucia política, es un profundo fracaso de liderazgo.
En el caso de Irán, los riesgos diplomáticos son igual de graves. Cuando Estados Unidos negoció marcos con estados con ambiciones nucleares en el pasado, las administraciones debatieron ferozmente sobre la verificación, pero los líderes creíbles nunca salieron en televisión a declarar un programa nuclear extranjero completamente destruido cuando no podían verificarlo ante la comunidad global, porque la credibilidad es la moneda fundamental de la diplomacia internacional. Los exámenes detallados de los comentarios de Van Sober, Watergate revelan un esfuerzo deliberado y coordinado para normalizar la peligrosa idea de que las conductas indebidas presidenciales ya no deberían acarrear consecuencias en el mundo real. Si se le dice al público estadounidense que el peor abuso institucional del poder presidencial en la historia moderna no fue para tanto, no se está simplemente defendiendo el fantasma de Richard Nixon. Se está construyendo activamente el permiso estructural para el próximo presidente que desee cruzar la línea constitucional. Aquí es precisamente donde comienza el daño. Cuando un candidato presidencial probable se niega a comprometerse a considerar las elecciones, el impacto no comienza milagrosamente en la noche de las elecciones. Comienza ahora mismo. Comienza en las legislaturas estatales, donde los funcionarios locales ambiciosos ven esa entrevista exacta y concluyen que si el vicepresidente de los Estados Unidos no se compromete con la concesión democrática, ellos tampoco tienen la obligación de hacerlo. Comienza con las juntas electorales locales, donde los voluntarios agotados se preguntan si su deber cívico tiene algún valor, si el bando perdedor tiene garantizado matemáticamente declarar que el proceso estuvo amañado. Comienza con millones de votantes que empiezan a internalizar la idea destructiva de que las elecciones solo son legítimas cuando gana su bando preferido. Esa es la idea más peligrosa en una democracia. No un recorte de impuestos impopular, no un mal acuerdo comercial, sino la normalización de la creencia de que las reglas del juego solo se aplican cuando te benefician. Lo que Vance hizo en la biblioteca Nixon es que esta dinámica dibujó una línea histórica directa entre Nixon y Trump, afirmando que las mismas fuerzas institucionales atacaron a ambos hombres. Somos radicalmente claros sobre lo que fue realmente Watergate. Fue un allanamiento físico en la sede del Comité Nacional Demócrata, seguido de un encubrimiento ejecutivo masivo e ilegal que involucró pagos secretos de dinero para silenciar obstrucción flagrante de la justicia y el abuso sistemático del poder presidencial. El presidente de los Estados Unidos utilizó activamente la maquinaria del gobierno federal para aislarse de la responsabilidad legal. ¿Why un vicepresidente en funciones se paró en esa biblioteca y le dijo al público que hoy ni siquiera sería una historia real? Esto no fue solo una entrevista, fue un evento de campaña para 2028, hábilmente disfrazado de guerra de libros. J.D. Vance estuvo actuando magistralmente para dos audiencias completamente separadas a la vez. Para los espectadores de Maher, la gente independiente y de centro izquierda frustrada con el estado actual del Partido Demócrata,
Se puso la máscara del republicano razonable de voz suave. Sonrió, se comprometió y nunca levantó la voz. Pero para la bastemaga que veía los clips digitales después, entregó el mensaje real y sin filtros. No rompería. Con Trump en las elecciones, no admitiría falaz en el control de la inmigración y defendería cada centímetro de la posición de la administración mientras la envolvía en el lenguaje engañoso del sentido común. Es una operación política altamente sofisticada. Hay que reconocerle la pura habilidad comunicativa aun cuando nos preocupe profundamente lo que presagia para la República. Esta realidad debería preocupar a los demócratas por igual. Bill Maher, una voz prominente de los medios que ha criticado consistentemente a la extrema izquierda, le dijo abiertamente a un vicepresidente republicano que su voto estaba en juego debido a los cambios internos dentro de su propio partido. Cuando las voces prominentes de los medios independientes comienzan a señalar que el centro está completamente abierto, representa una alarma de 5 incendios para cualquiera que intente construir una mayoría de gobierno en torno a los valores democráticos. No se puede ceder el centro del mapa político y luego actuar con sorpresa cuando operadores sofisticados como Vance caminan directamente a través de la puerta que dejaste completamente abierta. C.J.D. Vance entra en la carrera presidencial de 28 poseyendo un historial público en el que se niega a comprometerse con el principio más básico de la gobernanza democrática. Se crea una crisis estructural masiva antes de que se emita una sola balota. Esto nos deja con caminos profundamente preocupantes por delante, donde la democracia misma se vuelve completamente negociable, o nos obliga a una realineación política necesaria, donde la competencia, la verdad empírica, y los valores institucionales deben ser reclamados explícitamente. El caminar a través de las puertas de la Casa Blanca durante una transición pacífica no es una tradición vacía y teatral. Es un pacto sagrado. Es la promesa central que nos hacemos unos a otros de que, sin importar cuán duro, luchemos o cuán profundamente no estemos de acuerdo, respetaremos en última instancia el veredicto final del pueblo estadounidense. Cuando Unleiter señala que este pacto es opcional, nos está diciendo que las reglas del autogobierno están subordinadas al poder. El pueblo estadounidense no debe aceptar un futuro en el que considere una elección se tratado como un síntoma de debilidad, porque no es debilidad. Es lo más profundamente fuerte que un pueblo libre puede hacer jamás.